muy buenas noches. Bienvenidos a la mesa número 17, la mesa número 17 de 30 del Foro México que queremos. Les agradecemos mucho su presencia y a mí me corresponde, además de darles la bienvenida, comentarles y darles la mala noticia que esta fue una mesa accidentada. Desafortunadamente, dos de nuestros expositores no podrán acompañarnos por motivos de salud. En el caso del licenciado Fauci Camdam, de último momento se disculpa por motivos de salud, y el licenciado Rafael Heredia tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Les deseamos que una pronta recuperación. Y bueno, a nombre del comité organizador les comentamos que, a pesar de que fue por causas completamente ajenas a la organización del evento, por cortesía a ustedes, intentaremos reprogramar la participación de estos excelentes expositores. En caso de que en el programa se pueda reprogramar su participación, el mismo boleto que tienen el día de hoy puede ser utilizado para ese día o para cualquier mesa del Foro México que queremos. De cualquier forma, el día de hoy nos honran con su presencia excelentes expositores, por lo que les agradecemos muchísimo honrarnos con su presencia. Estamos también a la espera del doctor Julio Ríos, que en teoría viene para acá. Y pues para ir adelantando y respecto a su tiempo, por solicitud de los expositores que ya nos acompañan, empezaremos la mesa de reflexión. Pues muchísimas gracias. Como ustedes saben, con su presencia, además de honrarnos, apoyamos a la beca Javier Beristain, que permite a jóvenes de excelencia académica continuar con sus estudios universitarios. A nombre del Club Piso 51 y de la Asociación de Exalumnos del ITAM, también agradecemos la presencia de María Elena Juárez de Beristain, esposa de nuestro maestro Javier, que hoy nos honras como todos los lunes con tu presencia. Muchísimas gracias, María Elena. Y pues sin más, quisiera cederle la palabra al moderador experto de esta noche. Él es el licenciado Gabriel Ortiz Gómez, que además de tener una muy destacada trayectoria, pues él es el primer vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Pues Gabriel, muchísimas gracias y te cedemos la palabra. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es para mí realmente un gusto, y más que un gusto, un honor poder estar con ustedes esta noche fungiendo como moderador en una serie de conferencias que ha venido dando regularmente en esta institución. Nosotros, como la Barra Mexicana de Abogados, conscientes de la necesidad, la urgencia de que en todo momento y bajo toda circunstancia prevalezca el orden jurídico, tener la oportunidad de platicar con ustedes y estar con los expositores de la talla que nos acompañan es un verdadero gusto. Originalmente el invitado era nuestro presidente, el licenciado Luis Madrigal. Por razones de agenda me pidió desde hace unos días, en mi calidad de primer vicepresidente, que ocupara su lugar, cosa que, insisto, hago con muchísimo gusto y mucho honor. Vamos a desarrollar el programa que muchos de ustedes, me imagino, ya conocen, la temática de desarrollo del programa. Voy a permitirme presentar a los expositores que nos honran hoy con su presencia. El primero, a mi izquierda, el maestro Jorge Nader Curi, que es director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Le sigue la doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero García Villegas, ilustre ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue el doctor Héctor Felipe Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La temática y el desarrollo el día de hoy, me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen. A los que lo conocen les ofrezco una disculpa por repetirlo, a los que no, va a ser muy breve. Van a tener los expositores un plazo entre 10 y 15 minutos de exposición para presentar el tema que van a desarrollar. Acto seguido, una vez terminados los expositores, esperemos que el doctor Julio Ríos Figueroa llegue para poder completar, ya que tenemos las ausencias, como ya dijo Alejandro, de Fauci Camdam y de Rafael Heredia, darle la oportunidad que exponga. Hecho lo anterior, habrá una segunda posibilidad de que los expositores
después de dar su punto de vista, presentar su plática y lo que escuchen de los demás, puedan abundar, dar nuevos temas, nuevas ideas, nuevos conceptos que se les vayan ocurriendo o que simplemente se les quedaron en el tintero. Finalmente, habrá una rueda de preguntas abiertas, directas, ¿sí?, con micrófono en mano cada uno de ustedes. Les pido por favor nada más que, en razón del número de asistentes que veo la casa llena, que cosa que me da muchísimo gusto, sean breves y concisos en sus preguntas. Las preguntas que nos den tiempo, con mucho gusto, platiqué con los expositores, no hay ningún problema en la presentación y el seguimiento del desarrollo del día de hoy en esos términos. Entonces, si les parecen, si están de acuerdo ustedes, le vamos a pedir a la señora ministra, por favor. Señora ministra, si usted es tan amable en dar comienzo. Sí, Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Cuando me hicieron favor de invitarme, por cierto, ya hace prácticamente desde septiembre, 6 meses de septiembre del año pasado, a participar esta noche con ustedes en el tema de la reforma judicial y el Estado de Derecho, quiero decirles que para mí fue un motivo de mucho gusto y un honor estar esta noche con ustedes, sobre todo por el auditorio, porque son casi todos ustedes muy jóvenes, son algunos todavía estudiantes y otros egresados del ITAM. Me da muchísimo gusto saludar a la señora ministra. Muchas gracias por su presencia en esta noche. Así que pregunté a qué foro me iba yo a referir, a ustedes, jóvenes, y para mí es verdaderamente un gusto siempre estar entre jóvenes, porque la retroalimentación que yo tengo de ustedes es mucho más de lo que yo puedo venir a decirles en cualquier, no conferencia, intercambio de ideas. Muchas gracias también a los compañeros que esta noche me acompañan, obviamente al director de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, al maestro Jorge Nares, Curi, aquí está su hija, qué bueno, me da mucho gusto, al doctor Héctor Fix Fierro, que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y por supuesto a mi amigo el licenciado Gabriel Ortiz, quien es actualmente el primer vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Voy a comenzar esta exposición con una frase del jurista colombiano que dice lo siguiente: Carlos Bernal Pulido. En razón de los derechos fundamentales, el individuo se erige dentro de su comunidad y frente a ella como un sujeto libre, autónomo, capaz de determinarse en lo público y en lo privado, y titular de ciertos intereses y necesidades cuya protección y satisfacción fundamenta la propia existencia del ámbito social. Después de reflexionar sobre esta frase, llegué a la conclusión de que no existe duda de que una de las razones principales por las que el hombre decide integrarse en sociedad la constituye la necesidad de convivencia con sus semejantes, pero principalmente el hecho de que dentro de esa comunidad pueda sentirse seguro y sentirse protegido. Es por ello que ese propósito lo lleva a dejar en manos de determinadas personas el poder de gobernar, que es la primera razón de ser de los gobernantes, precisamente el que su población se sienta segura y protegida. Y entonces en esas circunstancias deja en manos de estas personas el poder de gobernar y de dirigir su vida dentro de este medio, siendo una de las principales demandas la protección de sus derechos frente a los demás, lo que se logra precisamente a través de un adecuado sistema de procuración y de impartición de justicia. Por lo tanto, la obligación de cumplir con esa demanda se traduce en una de las funciones más importantes de los gobernantes. Es así entonces que el sistema de justicia, el sistema judicial, cumple un importantísimo papel en el desarrollo de la vida social y por supuesto nacional. Por ello, hoy debemos recordar lo importante que es contar con instituciones de impartición y de procuración de justicia
fuertes e independientes. La justicia constituye, hoy más que nunca, la base de un orden social duradero. La función judicial, aunque autónoma e independiente entre cada una de las instancias que le integran tanto a nivel federal como a nivel local, es compartida, y de ahí que cada juez, cada magistrado, tenemos la altísima responsabilidad de determinar y de decidir en torno a los derechos que se encuentran en juego en las controversias que se elevan a nuestro conocimiento, al conocimiento de cada uno de nosotros. En el sistema de justicia no se distingue si es ámbito local o si es ámbito federal. Sin embargo, todos los jueces y magistrados tenemos esta altísima responsabilidad de determinar y de decidir en torno a los derechos que se encuentran en juego y que se elevan a nuestro conocimiento. Cada uno de nosotros, en el marco de nuestras atribuciones, como piezas de una maquinaria de relojería, cumplimos una misión, yo diría esencial: satisfacer las necesidades de justicia que la nación nos la demanda. Por eso, la intención de esta plática será la de exponer solamente algunas generalidades sobre la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, que instituye en nuestro país el sistema procesal penal acusatorio por primera vez, con sus efectos inmediatos. ¿Cuáles son estos efectos inmediatos de esta reforma constitucional del sistema procesal penal acusatorio? Son la oralidad, la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. Son todas estas precisamente los temas en este derecho procesal acusatorio. Dicha reforma penal tiene como finalidad que con la aplicación de tales principios que acabo de mencionar se cumpla con los objetivos del sistema penal acusatorio, y que no son otra cosa que, fíjense ustedes, determinar la verdad real, histórica, procesal, determinar la existencia de un hecho típico e identificar a su autor, resolver el conflicto suscitado entre las partes, procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima o ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios de debido proceso, dar celeridad al proceso, con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como admitir o facilitar la admisión de los cargos en el procedimiento abreviado. Les decía yo, son las generalidades, son los principios de este proceso penal acusatorio. De igual forma, la reforma procesal tiene como objetivo el de garantizar un juicio justo a todos los ciudadanos, al permitir, ojo, su transparencia, el contacto directo de los jueces con la prueba, con la víctima, con el imputado, pues estos últimos las podrán rebatir directamente a fin de que no exista duda en la comprobación del delito y en la determinación del grado de responsabilidad del imputado. El nuevo sistema penal, de justicia penal, privilegia el principio de presunción de inocencia, ya que toda persona se presume inocente mientras que un tribunal no determine lo contrario. De igual forma, permite una sanción más rápida del delincuente
garantiza mayor respeto a los derechos de las partes e intervinientes en el juicio, así como su igualdad de condiciones frente al juez, lo que asegura una imparcialidad, condiciones objetivas de imparcialidad del tribunal. Sin embargo, en mi opinión, la aportación más relevante es que los juicios sean públicos, pues el permitir la asistencia, en los casos que así se autorice, de cualquiera que tenga interés en presenciar la audiencia, garantice el control de la ciudadanía sobre la labor de los jueces. Pero no solo de los jueces, sino la labor de los fiscales, de los defensores, de los abogados, fortaleciendo así, desde mi óptica, la confianza de la sociedad en la justicia. Porque así como la luz del sol mata a algunas bacterias, es la publicidad del juicio, la apertura hacia las partes, el que ambos estén en un plano de igualdad frente a frente, exponiendo cada uno al juzgador sus razones para apoyar sus pretensiones, lo que evitará corrupción en el sistema. La publicidad es una garantía política del proceso, en cuanto permite que la comunidad asista como público a los actos procesales y ejerza sobre ellos el control que naturalmente trae consigo esa forma de escrutinio popular. Cada vez y cada vez más somos los juzgadores sujetos de este escrutinio y nuestras resoluciones también. Yo diría, y aquí está el vicepresidente de la Barra de Abogados, prácticamente de un marcaje personal en nuestras decisiones. Y así lo hemos comentado en varias ocasiones. Pero bueno, como un edificio que se construye con buenos cimientos, considero que para que la transición a esta oralidad, a este juicio oral, a esta reforma constitucional, sea un éxito, sea exitosa, en primer término, tenemos que hacer que la justicia sea un verdadero y auténtico espacio de transparencia y de confianza desde el punto de vista del ciudadano. Por eso, la implementación del nuevo sistema debe partir de la base, esto es, a quienes va dirigido. Son los gobernados los que en primer término deben comprender el propósito de la reforma. Hay que hacerles saber que mediante ella se pretende que tengan conocimiento directo de los asuntos y de la actuación de las autoridades. En este aspecto, se deben de implementar grupos capacitados a fin de que lleguen a todas y cada una de las poblaciones del país a explicar de una manera clara y sencilla en qué consiste este nuevo sistema penal acusatorio, qué garantías tiene el inculpado y qué garantías tiene la víctima, haciéndoles de su conocimiento de manera primordial que el Ministerio Público cambia ya de funciones, pero que sigue la institución de investigación de los delitos, que este sistema de acceso a la justicia no desaparece, sino que se reestructura y se fortalece para lograr la verdadera función investigadora del Ministerio Público y que ésta se cumplirá cabalmente desde el momento en que hagamos el uso correcto de la denuncia de los hechos que se consideran pueden constituir un delito. Una herramienta de trabajo muy importante para lograr este objetivo la podrían constituir los futuros egresados de la carrera de Derecho,
pues en este momento el sistema penal acusatorio está auténticamente revolucionando los programas de estudio en las universidades y son los primeros que están adquiriendo el conocimiento de su funcionamiento. Esto es, se puede lograr a través de la institución, por ejemplo, de un servicio social adecuado, de modo que para cumplir con los estudiantes destinen determinadas horas de su tiempo para dedicarlas a la capacitación de esta nueva reforma constitucional y de este nuevo proceso penal acusatorio. Esta difusión dentro de la comunidad también puede hacerse a través de los medios de comunicación, pues la publicidad por este conducto hará que penetre más en la conciencia ciudadana. Otro aspecto relevante es la capacitación de manera particular de los propios operadores del sistema. Pero es más importante aún, una vez realizado esto, que se impartan los cursos en los que puedan intervenir todos ellos. Mediante este sistema se buscará que exista la coordinación entre los mismos, ya que el trabajo en conjunto puede rendir sin duda mejores frutos. Es cierto que cada uno de nosotros desarrollará una función distinta, diferente, pero todas están destinadas a un mismo fin: impartir justicia oportuna y transparente al resolver los asuntos lo más eficientemente posible. Quiero decirles que en países como Chile y como Colombia no se tuvo en cuenta esta capacitación coordinada de todas las autoridades y de todos los actores que tienen que ver en este proceso oral acusatorio, de este sistema acusatorio. Entonces no existe en muchos de estos países, o cuando menos están viendo la necesidad de que exista este tipo de coordinación entre estos actores, entre los que intervienen en el procedimiento, en el proceso penal acusatorio, y que se tenga una coordinación en la capacitación de todos y cada uno de ellos, lo que en estos sistemas muchas veces no aconteció y se están dando cuenta de estas deficiencias. Así, esta función capacitadora se debe de realizar en forma interinstitucional para tener toda una lógica en el sistema, a efecto de dar a los operadores del sistema la oportunidad de tener contacto directo entre ellos y que puedan compartir no solo sus conocimientos en cuanto a la aplicación que les toca realizar a cada uno dependiendo de sus roles, sino también el método, y se puede poner de manifiesto las inquietudes y dudas relacionadas con su operación y que sirvan como una alerta temprana, lo que no sucedió en otros países, respecto de los problemas prácticos y teóricos que pudieran presentarse, lo que reforzaría, obvio, la confianza de los propios operadores en la implementación, además de que sus aportaciones puedan fortalecer el proceso de cambio. Fíjense ustedes, esta reforma fue en el 2008. Tiene un artículo transitorio de 7 años para implementarla. Ya nos hemos consumido 3, y yo me pregunto, ¿cuál es la capacitación que han recibido los diferentes operadores en este proceso penal acusatorio? Resulta de suma importancia entonces la institución de órganos de vigilancia y de supervisión para el eficiente servicio de las funciones que verifiquen el desempeño del Ministerio Público, así como barras de abogados que se comprometan a cerciorarse que los litigantes que las integren den cumplimiento de los códigos de ética profesional en este nuevo proceso oral acusatorio y que estén capacitados para ello, porque no lo están en muchos casos. Lo mismo debe acontecer respecto de las defensorías públicas, tanto a cargo de la Federación como a cargo de los estados. Realmente no necesitamos ya más desprestigio de la abogacía, sino el reconocimiento de tan noble labor. Pero, sobre todo, no debemos descuidar la parte más vulnerable del sistema, que es la policía.
Si tomamos en consideración que México es la que se encuentra menos capacitada para la alta encomienda que ahora le corresponde, que es la función investigadora, debemos solidarizarnos en la capacitación de sus elementos, trabajar en equipo con ellos, tomando en cuenta que normalmente los policías son los que tienen menor grado de estudios, y en este sentido tendrá que intensificarse su instrucción, pues son ellos quienes conocerán en primer lugar de la noticia del delito, y en tal virtud hay que crearles la convicción de que no alteren, por ejemplo, las evidencias, porque son los que aportarán los primeros elementos bajo los cuales se regirá la labor del Ministerio Público, y de ahí que la forma en que narre los hechos y de ahí que la forma en que se investigue será determinante en la eficacia de la investigación. Esta alianza conjunta no debe tener el efecto de que cada operador del sistema pueda tener injerencia en las actividades de los demás. Muy lejos estaría yo de estar diciendo esto, sino más bien se busca que cada quien comprenda la parte específica de las funciones que le corresponden, ya que si uno de los objetivos de la reforma lo constituye revestir de transparencia los juicios y con ello devolver la legitimidad a las autoridades, lo que debemos evitar es que sean los propios operadores los que entorpezcan este nuevo sistema, haciéndoles tomar conciencia que esa interrelación debe arrojar como resultado su eficacia en la persecución de los delitos y la resolución efectiva de los casos, misma que debe realizarse sin duda en un tiempo razonable. Si logramos implementar una coordinación eficaz entre los operadores del sistema, esta se verá reflejada en las evaluaciones que periódicamente se realicen una vez puesto en marcha, porque encontramos menos detalles que podamos corregir. Por eso, hoy los invito a asumir el compromiso, porque hemos visto que ya en algunos estados se ha implementado ya esta reforma y que realmente los juicios orales dejan todavía mucho que desear en alguno de sus operadores. Por eso, hoy los invito a asumir el compromiso de inculcar en las autoridades la fidelidad y la defensa, los principios que sustentan nuestra convivencia y que marcan los límites del respeto a la esfera de lo individual, consagrados sin duda en la Constitución, y los derechos fundamentales en ella contenidos. Pues como lo sostiene Carlos Bernal Pulido, al que cité al principio de esta exposición, la esencia del constitucionalismo moderno es la defensa de los derechos, la limitación del poder a través de la consagración de estos. Precisamente esto revestirá de legitimidad su actuación y logrará que la sociedad acepte sus decisiones y recupere la confianza en las mismas, que se constituyan como verdaderos garantes de todos los derechos de todos los hombres y mujeres que vivimos en el país. Por último, nada legitima en mayor medida una autoridad que la defensa de los derechos de las personas. Nada le otorga más confianza a la ciudadanía, a un órgano, que la defensa de sus propios derechos. Muchísimas gracias. Bien, señor ministro, muchísimas gracias por su muy interesante participación. Quiero decirles que por un error estrictamente imputable a mí, omití leer el currículum, que no necesita ninguna presentación. La ministra me pidió que fuera yo muy breve, entonces, siguiendo los lineamientos que me pidieron que siguiera, acepto mi culpa y procedo a dar una breve lectura a una muy sintética presentación que me pidió que hiciera. La ministra es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el título respectivo el 17 de julio de 1970 con la tesis Una revolución en la interpretación del derecho. Cursó el posgrado de Política Social y Administración en el University College of Swansea, Gran Bretaña.
Es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Morelos y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue la primera mujer notaria en la historia del Distrito Federal y actualmente tiene licencia. Magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de marzo de 93 a enero de 95. Fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado de la República, cargo que ocupa actualmente y que asumió el 1 de febrero de 1995, quedando adscrita a la primera Sala Civil y Penal. Pertenece a diversas organizaciones nacionales e internacionales y cuenta con un gran número de publicaciones en la materia. Además, ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su muy destacada trayectoria profesional. Abusando del micrófono, la ministra decía con muy justa razón la necesidad de una capacitación por parte de los diferentes colegios de profesionistas. Hablaba también de la necesidad de un cumplimiento de reglas de ética profesional. El día de hoy ya existe presentada en el Senado, de hecho ya fue aprobada en el Senado, una iniciativa de reforma constitucional a 3 artículos, los artículos 5, 28 y 73, adicionando una última fracción, para establecer algo que se ha venido platicando desde hace mucho tiempo, algo que no es novedoso, algo que existe en muchos países civilizados y que es la colegiación obligatoria. Se modifica el artículo 5 constitucional, ¿sí?, para prever que no hay una violación a la garantía de libertad de asociación y libertad de trabajo cuando se obliga en ciertas condiciones a que profesionistas de determinadas actividades, profesiones, valga la expresión, deban estar colegiados de manera obligatoria. Se reforma el artículo 28, ¿sí?, para establecer que la existencia de colegios profesionales no es un monopolio que atente contra las garantías individuales. Y finalmente, de manera muy importante, se modifica el artículo 73 para adicionar una nueva fracción que establece que el Poder Legislativo Federal dictará, pues hará una ley, ¿sí?, que se refiera concretamente a aquellas actividades que, por estar relacionadas, actividades profesionales evidentemente, por estar relacionadas con el patrimonio, con la vida o con la salud de las personas, deban estar colegiadas de manera obligatoria. Entonces, eso que dijo usted, señora ministra, es totalmente cierto, totalmente válido. En la barra mexicana del Colegio de Abogados tenemos una muy clara conciencia de la necesidad de participar no solo en el desarrollo mismo de las actividades jurídicas, sino de la capacitación que se le debe dar a todas aquellas personas que conforman y forman los poderes judiciales y legislativos, pero de manera fundamental el Poder Judicial. Estamos implementando mecanismos para poder invitar de manera regular, sistemática y periódica a funcionarios del Poder Judicial de la Federación para que asistan becados, no sé si de manera total o por lo menos parcial, a todas aquellas actividades académicas y de capacitación que realiza la barra. Estamos muy conscientes de que nosotros como institución de la sociedad civil nos debemos a la sociedad civil, independientemente que conforme a los estatutos de la barra tengamos nosotros como barristas la obligación de buscar el beneficio y mejor provecho y el desarrollo y capacitación de los agremiados, es decir, de los barristas, no podemos ni debemos perder nunca de vista que somos una institución de la sociedad civil. A ella nos debemos y tenemos que mirar siempre que en todas nuestras actividades, además de los beneficiarios directos de la barra, es decir, los barristas, siempre busquemos como un beneficiario inmediato a la sociedad. Para nosotros la capacitación que podamos darle de manera conjunta a los funcionarios del Poder Judicial resulta fundamental. Vamos a pasar ahora con el siguiente expositor. Ahora sí leo en principio su currículum, el maestro Jorge Nader Curi. Es abogado por la Universidad La Salle, maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con mención honorífica. Se desempeña como director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, es abogado general de la propia universidad y ejerce la abogacía en las materias penal y amparo. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la Sociedad Mexicana de Criminología y, para nuestro gusto y satisfacción, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, así como de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Es autor del libro La responsabilidad penal del juzgador, editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, conocido como el INACIPE, y coautor y coordinador del libro El servicio de carrera en la Procuración de Justicia Federal, editado por el propio INACIPE. Además, ha publicado diversos artículos en revistas especializadas de México y del extranjero. Demos entonces, Jorge, por favor, si eres tan amable.
Muy buenas noches a todas y a todas. En primer lugar, expresar mi agradecimiento a los organizadores de este evento por la invitación, por la oportunidad que me dan para reflexionar acerca del México que queremos, como nos convoca el título del evento, sobre todo en lo que tiene que ver con la reforma necesaria, imprescindible, a las actividades en general propias a la Procuración y Administración de Justicia. Saludo desde luego a quienes me acompañan en el panel, a la ministra distinguida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doña Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, al doctor Julio Ríos Figueroa, al doctor Héctor Felipe Fierro y desde luego al moderador licenciado Gabriel Ortiz Gómez, así como a todos quienes nos acompañan en este evento importante, particularmente a mis alumnos de la sala. Quiero empezar estas ideas con parafrasear a Aristóteles, a uno de los grandes pensadores del mundo occidental, quien hace 2500 años más o menos, a pesar de que no era abogado, a propósito de la reflexión que hacía acerca de lo bueno y lo malo, del acto injusto o el acto justo que llevaba a cabo el ciudadano, reflexionaba y escribía de manera muy brillante palabras que a mi parecer son inmortales. Él decía que el hombre, cuando debate ante él mismo acerca de si va o no a realizar un acto injusto, podríamos leerlo ahora como un delito o como un acto ilegal, hacía una ponderación y él valoraba la posibilidad de llevar a cabo este acto injusto amparado en la esperanza, en primer lugar, de que no sería descubierto. En segundo lugar, que de ser descubierto buscaría la manera de salir adelante, de que no le pasara nada en caso de ser descubierto. Y en tercer lugar, que en caso de que le pasara algo, el costo por su acto injusto sería menor que el beneficio obtenido. Si se daban cualquiera de estas condiciones, decía Aristóteles, el ser humano llevará a cabo el acto injusto. 2500 años después, a mí me parece que esas palabras son completamente vigentes, son válidas. Cuando hoy en día una persona debate ante él mismo sobre la necesidad, conveniencia o decisión de cometer un delito, de violar la ley, de llevar a cabo un acto ilegal, pondera exactamente esos mismos tres factores. En primer lugar, la esperanza de que no será descubierto. Voy a sacar mi auto hoy que no circula, chance, y no voy a ser descubierto. No me va a pasar nada. ¿Cuántos delitos no se cometen bajo esa idea? El delincuente está operando con la idea de que no será descubierto. En segundo lugar, si soy descubierto, buscaré la manera de que no me pase nada. Voy a sacar mi auto, hoy que no circulo, no voy a ser descubierto, pero si de casualidad soy descubierto, soy detenido por un policía, pues ya veré la manera de que no me pase nada. Hablaré con él, le voy a enseñar esta credencial, o voy a acudir a este expediente, o voy a llevar a cabo esta conducta y esta otra, y seguramente voy a lograr que no me pase nada en el remoto caso de ser descubierto. Y en última opción, en caso de que sí me pase algo, bueno, pues miren, me va a convenir. Lo que voy a sufrir, lo que me va a costar el delito, lo que me va a costar este acto injusto, lo que me voy a gastar en abogados o en el procedimiento para salir adelante, va a ser menos al beneficio que voy a obtener por mi delito o por mi conducta ilegal. Entonces, cuando se dan esos factores, adelante. Y eso que Aristóteles decía, y que hoy me sigue inspirando a mí, por lo menos en esta ocasión para discutir con ustedes estas ideas, se llama impunidad. Es una apuesta a la impunidad. Como hoy en día, en el 2010 en México y en todo el mundo, seguimos apostando a la impunidad para ver si cometemos o no delitos o actos ilegales. Y esto es lo que quiero yo traer aquí, al centro de la reflexión del día de hoy. ¿Cómo está operando la mentalidad en estos tiempos? Pues en primer lugar, este deseo o esta esperanza de no ser descubiertos. ¿Y de quién depende que seamos o no descubiertos en el acto ilegal, en el acto injusto, en el delito, o en este caso en el delito, que se está hablando de la justicia penal ahora? Pues de la policía. ¿De quién depende? Y ha dependido siempre que el delincuente sea descubierto. Precisamente de la policía. Eso no depende de los jueces, eso no depende del Poder Judicial, depende de quien va a investigar el delito. Y el que investiga el delito originalmente es la policía.
Y en México lo hace también el Ministerio Público, o más bien se supone que lo hace el Ministerio Público con la policía que está bajo su mando y autoridad inmediata, pero en realidad quien debiera hacerlo es la policía. Una de las apuestas importantes del sistema acusatorio, vigente, como nos recordaba ya la señora ministra, a partir de junio de 2008, que está en proceso de implementación, es precisamente establecer una nueva lógica en la investigación de los delitos, que si bien sigue siendo a cargo del Ministerio Público, ahora de manera mucho más importante de las policías. Son de quienes depende ahora que el que actúa ilegalmente, que el que comete un delito, que el que actúa en contra de la ley, será descubierto, que era una de las apuestas que ya nos decía nuestro filósofo occidental. Esto es muy importante para mí también decirlo, porque pareciera que las discusiones sobre el sistema judicial que queremos como mexicanos, pareciera ser que insiste en entender que de los jueces depende el que los delincuentes serán descubiertos, y esto no es verdad, no es así. Y cuando se dice que los jueces son responsables de que el delito sea descubierto, entonces estamos cargando a los jueces de una responsabilidad que no tienen. Y cuando señalamos a los jueces o a los poderes judiciales de que hay impunidad porque hay una gran cifra negra del delito, estamos nosotros siendo injustos con el Poder Judicial, porque no estamos entendiendo lo que es y lo que no es el sistema de competencias en la investigación del delito. Y justamente si lo entendemos correctamente, entonces podemos apostar a que para lograr que el delito sea descubierto, para lograr que esa primera apuesta, que es una gran apuesta, no se cumpla, dotemos a las policías de los mecanismos y de las herramientas e implementos que requieren para llevar a cabo su función adecuadamente en términos científicos y como debe de operar una policía en este siglo y en este mundo. Una policía investigadora que tenga la capacidad suficiente para llevar a cabo investigaciones científicas que no solamente permitan prevenir el delito, sino que una vez cometido el delito permitan establecer mecanismos rápidos para su descubrimiento, para su investigación y descubrimiento, y desde luego en condiciones tales que luego permitan a los demás operadores del sistema, de este gran sistema que tiene que ver con la justicia, el que podrán cumplir adecuadamente su función. Me detengo en uno de los puntos que ya también tocaba la señora ministra, la cadena de custodia. ¿Cómo vamos a hacer ahora para preservar la evidencia que se encuentra en el lugar de los hechos? Ustedes están muy jóvenes, pero a mí me tocó vivir en la época en la que mataron a un conductor de televisión muy famoso. Y cuando lo mataron aquí en Periférico, fue una taquería, lo mataron y fue un escándalo de tal magnitud que llegó la prensa como a los 5 minutos del asesinato, todavía estaba saliendo humo de la escena del delito cuando llegaron a cabo los comunicados. Y recuerdo perfectamente bien que uno de los reporteros tomó un casquillo de bala del lugar de los hechos y lo estaba enseñando a la cámara. Y si estamos encontrando en este momento este casquillo percutido, etcétera, etcétera, contaminando la evidencia. Y luego, ¿cómo le íbamos a hacer para encontrar huellas digitales y preservar la evidencia? Bueno, todo esto, entre otras muchas cosas, es algo que le compete y le ha competido siempre, pero de ahora de manera más importante a las policías. Entonces, el primer aspecto que se tiene que reformar con mucho cuidado es el policial. Dotemos a las policías de los mecanismos y de los implementos que se requieren para una adecuada investigación del delito. Y desde luego esto pasa por la capacitación. Enseñemos a la policía qué es ser policía y cómo deben de cumplir su misión, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también con los necesarísimos valores que tiene que acompañar la función policial. Una ética policial, una moral policial, un respeto a los derechos humanos y que se cumpla con la misión de la policía de manera eficaz y de manera efectiva. Y como debe de ser, y como todos los mexicanos quisiéramos que así funcione. Y esta es la primera aspiración que está enfrentando nuestro nuevo sistema de justicia penal. Pero también es algo que tienen que enfrentar nuestras otras áreas del derecho, porque también aquí ya se comentaba, la reforma del sistema de justicia penal es tan importante y de tal magnitud que está impactando en la formación de los nuevos estudiantes. Se están reformando los planes de estudios, y aquí no me dejarán mentir, pero no nada más en lo que tiene que ver con el derecho penal, el derecho procesal penal, sino con todo lo que implica el conocimiento jurídico, derecho constitucional, garantías individuales, derecho civil. La justicia alternativa está en el artículo 17 y eso toca a todas las ramas del derecho. De tal manera que los jóvenes estudiantes, los abogados que se están formando, tienen frente a sí un compromiso muy importante con su formación, pero también
con miras hacia una revolución importante que se está viviendo en los modelos de justicia que se están diseñando en este país y que empiezan por el sistema acusatorio, pero que van a tocar todo nuestro sistema de justicia en general. Ahora, la segunda y la tercera apuesta de Aristóteles sí le corresponde al Poder Judicial. Es decir, cuando son descubiertos, y es labor de la policía, sí es muy importante que ocurra algo, sí es muy importante que la consecuencia de esa conducta sea aplicada. Y sí es muy importante que también esa consecuencia sea proporcional al daño y a la conducta realizada para que el beneficio por la comisión del delito o por el acto injusto no sea mayor que el perjuicio o que el costo que esto signifique. Y para eso, en mi opinión, sí están los poderes judiciales. Esa es la parte que le corresponde a nuestros poderes judiciales. Una vez que el delito es investigado y es encontrado, entonces le compete a través del ejercicio de la acción penal, en este caso, a los poderes judiciales valorar toda la evidencia, valorar todo el sistema probatorio y llevar a cabo un mecanismo transparente en donde se cumplan todos los principios que están establecidos en la Constitución: contradicción, publicidad, oralidad, etcétera, etcétera, para que las consecuencias de esa conducta indebida sean consecuencias que sí lleguen y sean consecuencias proporcionales, como también lo dice nuestra Constitución. Una pena debe ser proporcional a la conducta y proporcional al daño causado, al bien jurídico afectado en materia penal, pero así también tiene que ser en todas las materias. Tenemos que apostar ¿a qué? A que así como queremos una policía fuerte, una policía que sepa bien lo que tiene que hacer, una sociedad que esté pendiente de lo que está haciendo la policía y lo que tiene que hacer la policía, también poderes judiciales que puedan cumplir con el compromiso que les corresponde. ¿Y cómo va a poderse cumplir este compromiso que le corresponde? Pues en mi opinión, fortaleciendo tres de los principios fundamentales del Poder Judicial: la independencia, la imparcialidad y la gratuidad. Y aquí de independencia judicial casi ya no quisiera hablar, porque la ministra Sánchez Cordero lo ha hecho de manera muy brillante en conferencias que yo he tenido la oportunidad de asistir y de leer, y ha hecho muy clara la distinción entre la independencia como garantía y la independencia funcional, y ha distinguido muy bien entre la garantía de independencia que le corresponde al Poder Judicial en su conjunto y la garantía o la independencia funcional que ya le corresponde al juzgador, pero que en todos los casos significa tener un poder judicial que va a llevar a cabo sus actuaciones, va a cumplir su misión por sí mismo, de acuerdo a las propias herramientas que la ley le está concediendo, y sin que el cumplimiento de su misión dependa del funcionamiento de otros poderes. El Poder Judicial tiene que ser un Poder Judicial independiente, y la independencia del Poder Judicial se tiene que fortalecer. Se han dado pasos importantes hacia la independencia judicial, desde luego. En México vivimos en una división de poderes, pero en mi opinión todavía hace falta seguir caminando hacia el fortalecimiento de la independencia. ¿Cómo? Pues yo creo que los poderes judiciales tienen que tener un manejo autónomo del presupuesto, no en tanto al ejercicio del presupuesto, que sí es muy importante, el ejercicio presupuestal autónomo, sino en cuanto a la dotación del presupuesto. Los poderes judiciales, y yo lo he también comentado en otras ocasiones, tienen que tener un presupuesto fijo, un porcentaje fijo del presupuesto de egresos para el Poder Judicial que les permita actuar en términos de independencia, que no requieran de cuestiones presupuestales para poder funcionar, sino que actúen por sí mismos. Y sobre todo, el fortalecimiento de un servicio judicial de carrera, que los jueces sean seleccionados, sean valorados y sean disciplinados o sean regulados en su actuación judicial en términos de una carrera judicial sólida que esté fortaleciéndose día a día, de tal manera que los jueces cumplan su misión de manera independiente. Y esto creo que es muy importante que lo fortalezcamos. El segundo valor, la imparcialidad. El valor de la imparcialidad, y me gustó mucho lo que se dijo antes, el valor de la imparcialidad sobre todo tiene que ver con la búsqueda de la verdad histórica en materia penal, de la verdad formal en las otras materias, pero de la verdad. Los jueces no están ahí para discutir y decidir sobre conflictos que se creen artificialmente y se lleven a su decisión, como pudiera ser alguna idea que está por ahí latente, sino que los jueces están ahí para conocer la verdad. Nuestra Constitución también es muy clara en el decreto de reformas constitucionales de 2008. Se trata de que el proceso penal tiene como una de sus finalidades el esclarecimiento de los hechos, y el esclarecimiento de los hechos tiene vinculación con el conocimiento de la verdad real. El juez tiene que convertirse en una especie de historiador
que en la medida de lo posible logre que el tiempo se regrese y el juez pueda saber lo más exactamente posible qué fue lo que en verdad pasó para que tome una decisión que le permita actuar en términos de imparcialidad. Que su juicio no esté sometido a otro tipo de condicionantes como presiones sociales y otro tipo de situaciones, sino que actúe de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus propias opiniones, de acuerdo a sus propias valoraciones, pero en la búsqueda de la verdad histórica que le corresponde conocer a los jueces. Eso es la imparcialidad. Un juez que se coloque en medio de las partes y que pueda decidir la controversia como el árbitro, que no tiene un interés predispuesto. Y en eso yo creo que se tiene que trabajar mucho, sobre todo en materia penal. Muchas veces se ha criticado el sistema de justicia penal, sobre todo en esa parte, la parte en que la historia, nuestra cultura, la jurisprudencia inclusive y algunos otros usos han convertido al juez en muchas ocasiones en una especie de avalador del trabajo que está desempeñando el Ministerio Público. Casi cuando el Ministerio Público ejerce la acción penal y le lleva un expediente al juez, el juez poco tiene que hacer ya ahí. Hay una frase que me gusta mucho: el expediente de la averiguación previa es como cemento colado que se presenta ante un juez y es poco posible hacerle ya algo a ese bloque de cemento, porque el Ministerio Público goza de fe pública, porque las actuaciones del Ministerio Público tienen valor probatorio casi pleno, porque en muchas ocasiones es muy difícil que el juez se mueva entre el criterio de la averiguación previa contenido en un expediente que se constituye como una especie de ente que tiene una vida propia, ¿no? El expediente. Y el expediente para acá y el expediente para allá, y lo que dice el expediente, y las pruebas del expediente, y el expediente es como un ser vivo que todo el mundo construye a través de papel y más papel y más papel, y que es el que va a ir llevando a la toma de decisiones, pero que poco puede hacer ya el juez cuando le llega un expediente de averiguación previa. Y uno de los grandes avances en el sistema acusatorio es luchar contra eso, pero es un cambio cultural. Luchar contra esa idea del expediente como ente y del expediente formado por papeles y más papeles y más papeles. El juez requiere de conocer la verdad histórica y de tomar mejores decisiones, y creo que en ese sentido tenemos que fortalecer la independencia para que el juez se constituya como realmente lo que siempre ha sido, como la autoridad que dirige un proceso y que va a tomar estas decisiones que van a permitir que las consecuencias del acto injusto se apliquen rápido y se apliquen de manera trascendente. Y finalmente, ¿qué decir de la gratuidad? La justicia tiene que ser gratuita, pero gratuita de verdad, no nada más retóricamente. Es cierto que en México no se pagan costas judiciales, no cuesta ir al tribunal, no cuesta pagarle al Estado ir a los tribunales, pero sí tiene muchos otros costos indirectos ir al tribunal. Es un hecho, es una verdad sabida, que la justicia, la verdadera justicia, o la justicia que a veces llega, es una justicia muy costosa. ¿Cuántas veces no se dice que para poder tener acceso a la justicia hay que contratar un abogado caro, hay que tener una buena cantidad de recursos dispuestos a la defensa? Y a veces es verdad, a veces esto es cierto. Yo creo que la gratuidad en la justicia es algo con lo que también se tiene que trabajar, y se tiene que trabajar fuerte. Hay un avance ya en la reforma constitucional. Se establece la existencia de un servicio público de defensoría de calidad, dice la Constitución. Tan así que tiene que ganar lo mismo el defensor público que el Ministerio Público. A ese punto llega la Constitución. Inclusive establecer topes salariales, casi. Pero no es porque realmente tengan que ganar más o menos, sino lo que ahí dice la Constitución es: se necesita que los defensores sean personas que realmente puedan desempeñar su cometido de manera adecuada, y para eso hay que pagarles bien, porque la inmensa mayoría de quienes están en la cárcel, esto también es incuestionable, son personas que muy poco pueden acceder a esos abogados que cobran honorarios legítimos, desde luego, por el ejercicio de su profesión, y que requieren entonces de un defensor público. Bueno, pues que tengan un defensor público bien pagado, y un defensor público bien pagado va a poder capacitarse y va a poder cumplir su cometido de manera más adecuada. Y creo que también en esto tendría que avanzarse mucho. En conclusión, y para no abusar de esta primera ronda del tiempo, creo que estos postulados de hace 2500 años siguen vigentes. Creo que hoy en día el tema de la impunidad sigue siendo la gran apuesta a enfrentar. Creo que el problema de la impunidad sigue siendo el gran problema a vencer. Y también creo que el problema de la impunidad tiene distintas aristas que tienen que enfrentarse todas en su momento, en su caso, y de acuerdo a las responsabilidades que a cada uno corresponde. A lo que le toca a la policía,
a lo que le toca al Ministerio Público y desde luego lo que le toca al Poder Judicial, pero de manera más, y desde luego también a las barras de abogados, que ojalá ya muy pronto nos estén regulando a todos los abogados y nos estén disciplinando, porque eso también urge también eficientar el desempeño profesional de los abogados particulares, pero sobre todo la apuesta, aquí está también, y con esto concluyo, hacia las jóvenes generaciones de abogados que se están formando, porque son en realidad a ustedes a quienes les va a tocar, por una cuestión simple y sencillamente de tiempos, el enfrentar los enormes desafíos que hoy está presentando nuestra justicia. Esa justicia que queremos, les va a tocar a ustedes hacerla, construirla. Algunos de ustedes van a ser legisladores y les corresponderá diseñar las leyes. Otros serán juzgadores y les corresponderá aplicarlas. Otros serán litigantes, les corresponderá estar en el mundo del derecho. Otros serán gobernantes, les corresponderá también hacer lo propio. A ustedes, a los estudiantes de derecho de hoy, son a quienes les corresponde enfrentar de manera muy importante estos enormes desafíos que la construcción de la justicia que queremos supone. Y yo estoy seguro, porque además aquí los veo, y además conozco a los jóvenes que se están formando y sé del ímpetu y de las ganas que tienen de cambiar este país, que así será para bien de quienes ya estamos transitando hacia las generaciones que veremos con mucho entusiasmo, como yo lo estoy haciendo, el trabajo de los jóvenes que vienen empujando de manera muy intensa en la construcción de nuestro derecho, ese derecho que todos anhelamos. En ese sentido me siento muy confiado y muy contento de que me hayan escuchado. Desde luego quedo a sus órdenes para cualquier comentario. A nuestro tercer expositor, el doctor Julio Ríos Figueroa, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York, NYU, y fue House of Research Scholar de la Escuela de Leyes de la misma universidad. Actualmente es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Los temas de investigación del profesor Ríos incluyen instituciones políticas comparadas, el constitucionalismo, el poder judicial y los procesos políticos de América Latina. Sus trabajos sobre estos temas han sido publicados en revistas como Comparative Politics, Comparative Political Studies, Journal of Latin American Politics y Latin American Politics and Society. Es coeditor con Gregson Hepley del libro titulado Courts in Latin America, traducido al español como Tribunales Constitucionales en América Latina, que actualmente se encuentra trabajando en un libro sobre los efectos institucionales en la construcción judicial de los derechos al debido proceso en América Latina. Le pedimos por favor al doctor Ríos, si es tan amable. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a los copanelistas, buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a este evento. Como ya dijo el moderador, al igual que Aristóteles, yo no soy politólogo, pero creo que es lo único que comparto con Aristóteles. Pero habiendo dicho esto, me disculpo de antemano por todas las... No soy abogado, digo, soy politólogo, pero y lo digo solo para disculparme por las imprecisiones en las que pueda caer, y obviamente bienvenidas las correcciones de parte de la audiencia. Yo como politólogo lo que me dedico básicamente es a estudiar, por así decir, la arquitectura institucional de los sistemas de justicia a nivel comparado, no básicamente en América Latina, que también otros países. Y respecto a esto, sobre lo que quiero hablar esta noche es sobre dos dimensiones institucionales del sistema de justicia que podríamos llamar, por un lado, el grado de concentración del sistema, es decir, cuántas instituciones desempeñan todas las funciones que debe de desempeñar el sistema de justicia, y por otro lado, el grado de accesibilidad al sistema, es decir, qué tan fácil es para los ciudadanos, ¿no?, normales llegar a las cortes o defender nuestros derechos, digamos, en los tribunales. Primero, con respecto al grado de accesibilidad, voy a concentrar mis comentarios en el primero de los puntos, en el grado de concentración. Solamente voy a mencionar brevemente el grado de accesibilidad. Con la serie de reformas que ha habido al Poder Judicial en México desde la Constitución de 1917, digamos, casi culminando con la gran reforma de 1994,
podríamos decir, sin ser muy injustos, que se ha producido básicamente una corte para los políticos y no para los ciudadanos. Es realmente difícil en México acceder a la justicia, ya no digamos a la justicia constitucional, sino en general a toda la justicia. Por ejemplo, si lo comparamos con países como Colombia o Costa Rica, en donde cualquier persona puede escribir en una servilleta sin necesidad de un abogado, y ese es un caso real en Costa Rica, en una servilleta puede escribir una demanda que se va directamente a la sala cuarta. En México esto es prácticamente imposible, ¿no? O sea, nuestro instrumento de defensa de derechos, que es el amparo, es bueno y será mejor con la reforma, pero es muy caro, es difícil, no cualquiera lo entiende y menos cualquiera lo puede interponer. Sin embargo, como decía, hay dos reformas en puerta. Una, acabo de preguntarle al maestro Fix, una sobre el amparo, precisamente, que estará lista más o menos para mayo, junio, y otra reforma de derechos humanos que acaban de aprobar en la Cámara de Diputados y que ahora tiene que ir a hacer la ronda de las legislaturas estatales, que van prácticamente a revolucionar este aspecto del sistema de justicia mexicano, el de la accesibilidad. No sabemos bien cómo va a resultar. Como decía un abogado el otro día en una conferencia en el CIDE, se va a abrir una caja de Pandora, porque el amparo que hoy solamente puede ser interpuesto, o bueno, hasta hace unos días por una decisión de la Suprema Corte, solamente puede ser interpuesto por aquella persona que tiene un interés jurídico en el caso, va a poder ser impuesto por personas que tengan un interés legítimo, ¿no? O sea, aquellos que son afectados indirectamente, pero afectados al fin y al cabo, van a poder interponer un amparo en defensa de sus, y esta es la otra gran reforma, para defender sus derechos humanos y ya no las garantías individuales que están en los primeros artículos de la Constitución, ¿no? Es decir, con la reforma de los derechos humanos lo que se hace es decir que en la Constitución mexicana y todas las autoridades están obligadas a proteger y hacer valer los derechos humanos que reconoce la Constitución y México a través de todos los tratados internacionales. Entonces, si tenemos un amparo que va a ser mucho más accesible, y es decir, accesible no solamente, bueno, no sé en términos de, a ver cómo funciona en términos de costo y etcétera, yo creo que eso no está previsto en la reforma, pero bueno, será interesante ver cómo funciona, pero sí en términos del interés legítimo va a poder haber asociaciones que litiguen en favor de otros, ¿no? Utilizando el mecanismo del amparo para defender derechos humanos en general. Yo creo que esto es un cambio bienvenido en materia de accesibilidad al sistema, que puede, como les digo, terminar con esta corte o sistema para políticos y que podamos empezar a tener un sistema más abierto a los ciudadanos. Pero el segundo punto es en el que me quiero enfocar, detener un poco más, que es el grado de concentración del sistema judicial mexicano, del sistema de justicia, porque quiero hablar de las instituciones tanto de que participan en la administración de justicia como de la procuración de justicia, es decir, la Procuraduría General de la República. Si comparamos las constituciones actuales de México y Perú, podríamos ver que el sistema de justicia mexicano básicamente tiene una forma piramidal y el peruano tiene una forma horizontal. O sea, todas las instituciones que voy a mencionar enseguida en Perú tienen el mismo estatus constitucional y ninguna está subordinada a la otra. Ministerio Público, Suprema Corte, Tribunal Constitucional, Ombudsman, Consejo de la Magistratura o Consejo de la Judicatura y Academia de la Magistratura en Perú también. Ninguna de estas instituciones está subordinada a otra. El Consejo de la Magistratura en Perú es el encargado de regular a los jueces inferiores y a los fiscales o ministerios públicos procuradores inferiores.
Solamente encontramos ese grado de subordinación en el caso Perón. Es un sistema básicamente cuya arquitectura es básicamente horizontal. En el caso mexicano tenemos que, como sabemos, nuestra Suprema Corte es al mismo tiempo un tribunal constitucional. Desde 1999 el Consejo de la Judicatura está, digamos, bajo una influencia notable de la Suprema Corte por el cambio en el nombramiento de los ministros de la Judicatura. Si quieren, brevemente cuento esto. En 1994, cuando se creó el Consejo de la Judicatura, la selección de los consejeros era por sorteo, por insaculación de distintos niveles de la escalera judicial, ¿no? Jueces de distrito, jueces de circuito, magistrados de circuito, y representantes de los poderes ejecutivo y legislativo. Lo que hace el mecanismo de sorteo, de selección por sorteo, es que pues a nadie se le debe el puesto más que a la suerte, y por lo tanto ni los jueces que tienen que estar pensando en las decisiones que están tomando, en su comportamiento, que pueden ser acusados frente al Consejo de la Judicatura, ni los consejeros tienen otra consideración en mente, no digamos en teoría, más que el desempeño de sus funciones. En 1999 hubo una reforma en donde se le da a la Suprema Corte de Justicia el poder de nombrar a la mayor parte de los consejeros de la Judicatura, todavía dentro de distintos miembros, todavía dentro de jueces y magistrados del Poder Judicial, pero ahora nombrados por la Corte. Lo cual, digamos, no nos lleva no exactamente a la situación anterior al 94, en donde no existía Consejo y la Suprema Corte de Justicia tenía un gran control sobre los recursos materiales y humanos del Poder Judicial, pero sí, digamos, a una situación en donde la Corte tiene un papel muy importante. Entonces, la Suprema Corte es al mismo tiempo el Tribunal Constitucional, además tiene el control de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial a través del control del Consejo de la Judicatura, y el Ministerio Público, que es otra institución que en Perú tiene autonomía constitucional, en México está subordinado al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos en general, locales y federales. Entonces tenemos que hay pocas instituciones que concentran muchas funciones en el caso mexicano, mientras que en otros países para cada función hay una institución. No necesariamente el caso peruano es el mejor, porque tienen muchos problemas ahí de coordinación entre, por ejemplo, la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, pero sí yo creo que es importante que haya un dispersamiento de las funciones en el Poder Judicial mexicano. ¿Por qué? Básicamente porque es imprescindible que la Suprema Corte de Justicia se dedique fundamentalmente a labores de interpretación constitucional y digamos, a labores jurisdiccionales. Hoy en día, yo desde mi punto de vista desempeña otras funciones que le quitan mucho tiempo y que distraen mucho a los ministros, digamos, cuyo valioso tiempo sería mucho mejor utilizado en específicamente las decisiones constitucionales. La otra institución que por lo tanto, digamos, para concluir este punto, yo desde mi punto de vista, una institución de la que poco se habla, que debería ser, pero que debería ser reformada, es el Consejo de la Judicatura, ¿no? O sea, el Consejo de la Judicatura, no sabemos mucho de él, casi apenas ahorita está empezando bueno, para lo que nos importa, por ejemplo, a muchos ciudadanos, ¿no? O sea, si uno va y pone una queja contra un juez, quisiéramos saber si la queja prosperó o no prosperó, quisiéramos tener un poco más de estadísticas que salieran más a decirnos qué es lo que está pasando, y quizás separar el Consejo de la Suprema Corte de Justicia para que los jueces inferiores para que la Suprema Corte se pueda concentrar en labores jurisdiccionales y los jueces inferiores no tengan que estar, digamos, pensando en el
vértice de la jerarquía cuando toman alguna decisión. Por otro lado está el Ministerio Público, ¿no? Como la ministra y el profesor Nader acaban de mencionar con la reforma procesal penal, es una cosa muy importante, esperemos que salga muy bien, pero también ahí hay una institución que desde el punto de vista politológico necesita reformas urgentes, y este es el Ministerio Público, ¿no? O sea, la estructura institucional del Ministerio Público, es decir, la subordinación de los procuradores al Poder Ejecutivo, genera incentivos perversos que los vemos, digamos, cotidianamente en México. Por decirlo de un modo un poco dramático y provocador, la Procuraduría General de la República es, digamos, la sombra del pasado autoritario mexicano. O sea, funciona como solía funcionar, el Ministerio Público solía ser el brazo legal del régimen autoritario mexicano, y todavía funciona más, no funciona ya, digamos, para el mismo régimen, pero siguen con las mismas prácticas, que ellos no tienen la culpa, sino que es básicamente el sistema de incentivos, en particular la jerarquía y la subordinación a jefes políticos. Algo se debería de hacer también con respecto a esto. En América Latina ya solamente somos nosotros y Uruguay, y en Uruguay el sistema así funciona, quien tiene este sistema de incentivos perversos. Todos los otros países, hasta República Dominicana el año pasado, reformaron el Ministerio Público y lo hicieron autónomo, lo hicieron, digamos, una autoridad autónoma. Yo creo que este es un punto también muy importante, combinado con la reforma procesal penal, que debe de ser reformado, o sea, el Ministerio Público como tal. ¿Sería bueno autonomía total? Bueno, sobre este tema sí ha habido alguna discusión en México. En la serie de reformas que presentaron los partidos políticos el año pasado, el PRI y el PRD propusieron una autonomía del Ministerio Público, aunque casi no se abundó en detalles, y parecía que se restringían las reformas al modo de nombramiento del procurador. Y quizá es muy importante que se reforme el Ministerio Público, que se le dote de autonomía, pero de veras, que haya una carrera fiscal, digamos, paralela a la carrera judicial, que sea el propio Consejo de la Judicatura reformado u otro Consejo de la Procuraduría el que se encargue de regular los incentivos y la carrera de los procuradores, y es decir, pensar en un cambio, digamos, integral de esta institución, que es pieza clave en el sistema procesal penal y que puede, digamos, echar al suelo todos los quizá no, todos los esfuerzos que se están haciendo en materia de la reforma procesal penal. En fin, estos son básicamente los puntos que yo quería mencionar. Simplemente terminar diciendo que no sé cuántos abogados hay aquí, pero a los que les interese, el campo del derecho es fascinante, y al menos para mí, más fascinante, estudiado por no abogados, o sea, obviamente aprendiendo todo lo que sea necesario de derecho, pero la interdisciplinariedad y la combinación en esta materia tan rica del derecho creo que es muy rica y parte del México que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias a Julio por su presentación. Siempre es verdaderamente interesante un punto de vista ajeno a los abogados, alguien que vive el mundo jurídico como lo vive él, desde otra perspectiva, desde otra óptica, donde tiene experiencias de carácter internacional, que puede comparar beneficios y perjuicios de diferentes sistemas, donde tiene ópticas de un país que ve diferente el tema que vemos nosotros, donde tenemos problemas comunes y problemas diferentes. Yo creo que este tipo de estudios, este tipo de análisis que les presentan a ustedes en esta oportunidad son sumamente enriquecedores, ¿sí? Yo creo que nosotros, en el momento que estemos participando en el desarrollo e implementación de la reforma constitucional, tenemos que tomar necesariamente en cuenta las experiencias internacionales. Es muy claro, y hoy por hoy cada día nuestro país está más abierto al mundo. En materia fiscal todos los días hay cambios,
Además de cambios en las propias leyes, hay tratados internacionales en materia tributaria para evitar la doble tributación. Hoy por hoy estamos importando cada vez más figuras extranjeras de derecho extranjero que originalmente no tendrían cabida en nuestro sistema, pero que a través de un cambio de la concepción y la percepción de la materia tributaria han venido a echar raíces en nuestro sistema. De la misma manera, creo yo, que al momento que aterricemos o pretendamos aterrizar en los pocos años, como viene con la ministra Sánchez Cordero, nos quedan para hacer un trabajo decente, tenemos claramente que pensar y ver no solo de nuestras fronteras para adentro, ver otros lados del mundo, otros países, otras experiencias que puedan enriquecer nuestro sistema, que nos den verdaderamente los frutos que ellos han cosechado durante muchos años, y no dudo que con muchísimo esfuerzo y trabajo. Finalmente vamos a darle el uso de la palabra a nuestro último expositor, el doctor Héctor Felipe Fix Fierro. Cursó sus estudios de licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que se tituló en 1987. Entre 1993 y 1994 cursó el Máster Internacional de Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate, País Vasco, en España. En 1998 obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Houston, Texas, e investigador visitante de la Universidad de Bremen, Alemania, en 2003 y 2006. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde 1991 en el área de Sociología del Derecho. Entre sus publicaciones recientes destacan Los derechos políticos de los mexicanos, segunda edición de la UNAM, 2006, y Tribunales, Justicia y Eficiencia, estudios sociojurídicos sobre la racionalidad económica de la función judicial, México, UNAM, 2006. Sus principales líneas de investigación, con énfasis de carácter empírico, son la reforma de la justicia y los procesos de cambio jurídico en México. Desde 1999 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Démosle la bienvenida. Todo, pues un agradecimiento a los organizadores de este evento. Por supuesto, pues me siento muy honrado de compartir aquí la mesa con colegas y amigos a quienes aprecio y admiro, y por supuesto agradecer el interés de todos ustedes. Yo quisiera, para abordar el tema, adoptar una perspectiva quizá un poco distinta a la de mis colegas y preguntarme, parto de la idea de que para entender mejor un tema también hay que preguntarse de dónde viene ese tema, qué es lo que ha hecho que se vuelva relevante, que se vuelva motivo de discusión. Y por supuesto eso pues también nos permite preguntarnos también hacia dónde vamos. Yo creo que hay que tomar un poquito esa perspectiva hacia atrás también para tener una mejor comprensión de hacia dónde podría caminar. Y eso es lo que yo quisiera hacer. Miren, el concepto de Estado de Derecho como preocupación, diríamos, de la agenda política en México, pues no es relativamente reciente. Yo podría situar, por ejemplo, que es a partir del gobierno del presidente Zedillo de 1995 que esto aparece en los planes nacionales de desarrollo como un eje central de la política del país. Si mal no recuerdo, el capítulo segundo del Plan Nacional de Desarrollo que se elaboró durante el sexenio del presidente Zedillo se llamaba por un Estado de Derecho y un país de leyes. Ya había algunos antecedentes en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Salinas, pero es aquí donde de repente pareciera que de la nada centralmente se coloca como un tema de la agenda pública. Y después esto ha ocurrido igualmente con el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio del presidente Fox y actualmente lo mismo con el gobierno del presidente Calderón. El tema de la reforma judicial es un poquito anterior, pero no mucho más. Obviamente siempre ha habido en México pues cambios al sistema de justicia, pero yo ubicaría específicamente en la reforma de 1987, en el sexenio del presidente Lamadrid, un cambio que a mi parecer le da un giro a la reforma judicial. Hasta ese momento muchas de las reformas que se habían hecho tenían el propósito de paliar sobre todo el problema del rezago, ¿no? La reforma de 51, la reforma de 68 y otras que se hicieron, por ejemplo, en materia de amparo,
pues básicamente respondían al problema cíclico de la acumulación de asuntos en la Suprema Corte, del famoso rezago judicial, pero yo creo que a partir de 87 entra una lógica distinta, diríamos ahora sí, de cambio hacia un modelo donde el Poder Judicial tiene un papel mucho más central en la vida política. Y esto pues es mucho más claro con la reforma judicial de 1994-95 a la que ya se ha hecho referencia. En este sentido no llegamos precisamente temprano en comparación con otros países de América Latina. México sí ha estado en algunos de estos temas relativamente rezagado, pero aquí habría que insistir en señalar que es interesante que muchas de estas reformas se iniciaron sin que hubiera la intervención que hubo en otros países de organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Con esto yo quisiera insistir en un punto que será el eje de lo que yo quiero transmitirles en unos minutos, y es que este tema del Estado de Derecho y de la reforma de la justicia en México no es una moda, no es producto de influencias extranjeras, no es un mero capricho de abogados que quieren aparecer, digamos, con un rol privilegiado en la sociedad, sino que a mí me parece que es una respuesta a transformaciones sociales profundas del país. De ahí viene el tema de la justicia. Obviamente se puede hacer un discurso que tendrá mucho digamos, de alambiques que no necesariamente son convincentes, pero yo sí quiero insistir en esto y estoy convencido de ello. Viene de abajo. Hace unos 10 años hicimos un proyecto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y fuimos a todos los estados de la República a pues estudiar el movimiento de reforma judicial. Y una pregunta que hacíamos a jueces y a magistrados era: ¿de dónde? Normalmente nos decían, estamos haciendo cambios, nos estamos modernizando, estamos actualizando, ¿no? Decíamos, bueno, ¿de dónde vienen estos cambios? ¿De dónde viene esta modernización? La respuesta inmediata era, bueno, el señor gobernador en su campaña prometió, o hay un nuevo presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia que propuso, en fin. Y si seguíamos preguntando, bueno, ¿y eso que el gobernador propone o eso que el presidente o presidenta del tribunal quiere llevar a cabo, de dónde viene? La respuesta invariable era de la gente. La gente nos está pidiendo, nos está exigiendo, constantemente sentimos la presión de la sociedad que quiere un cambio en el funcionamiento de la justicia. Y yo creo que esto abona en favor de lo que estoy comentando. Yo vería esto más específicamente en dos grandes líneas. Uno, esto es efecto de la modernización general del país. Si ustedes ven los cambios en los indicadores sociales de urbanización, de educación, de salud y expectativa de vida, de desarrollo económico, de la industria, del sector de servicios, todos son cambios, diríamos en términos generales, procesos de modernización y transformación que nos llevan a esperar un sistema jurídico más complejo y, por supuesto, expectativas de mayor eficacia y de mayor accesibilidad. Esto es lo que nos están diciendo los jueces y los magistrados cuando les estuvimos cuestionando sobre el origen de la reforma de la justicia. Pero yo creo que hay una razón más próxima de tipo político y tiene que ver con una crisis de legitimidad que se da desde fines de los años 60, básicamente por la existencia de grupos de clase media que no tenían un lugar, una cabida muy clara en el régimen político entonces imperante, y esta crisis de legitimidad se agudiza con las crisis recurrentes de la economía en los años 70 y 80. Y entonces creo yo que surge la necesidad de encontrar un nuevo principio de legitimidad. Y si me permiten ustedes una exageración, diría yo que el gobierno de ese momento, cuando vio que no había mucho que repartir, dijo, pues les vamos a dar la legitimidad del derecho. O sea, la legalidad, la imparcialidad, la independencia, la autonomía de las instituciones jurídicas se vuelve el nuevo soporte de la legitimidad política. Y esto que estoy diciendo, pues es algo que ya veía el gran sociólogo alemán Max Weber desde principios del siglo XX, ¿no? Y entonces es que empezamos a hacer un gran esfuerzo por construir instituciones cuyo principio de legitimidad está basado en la racionalidad del derecho, está basado en la independencia y la autonomía. Si no, vean todo lo que hemos invertido en crear organismos electorales creíbles, tribunales
de tipo electoral, comisiones de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional y ahora más recientemente toda la reforma del sistema de justicia penal. Creo que hay que estar conscientes de que estos cambios implican una transferencia de poder. Es decir, al mismo tiempo que se le pide al sistema jurídico, digamos, aportar legitimidad en términos de la racionalidad del derecho, de la imparcialidad, de la independencia, por el otro lado, todas estas instituciones empiezan a ejercer un poder real, y esto pues tiene ventajas y desventajas. Hay que estar muy conscientes de que todo poder genera resistencias, genera contrapoderes, y todas estas instituciones, lo saben muy bien, pues están en un entorno difícil donde puede haber muchas amenazas. Es todavía un proceso inacabado, y creo que parte de la insatisfacción que tenemos actualmente con la situación de nuestro Estado de Derecho tiene que ver con eso, que sabemos que no está acabado, que tenemos que seguir adelante y no vemos a veces con mucha claridad hacia dónde. Entonces vuelvo a insistir y a repetir, no es una moda, no es un capricho de los abogados, no es una mera manipulación de los políticos, aunque hay mucho de retórica vacía alrededor, sino que es una respuesta a cambios y transformaciones profundas de la sociedad mexicana, diríamos una respuesta a los problemas de la legitimidad a través de la legalidad. Y esto, para concluir, creo que tiene dos consecuencias, dos noticias, una buena y una mala. Les doy primero la mala. La mala creo que es, y lo hemos visto, que nuestro proceso de reforma de la justicia pues ha sido un proceso muy fragmentario, no planeado, sin diagnósticos suficientes, con una participación muy plural que a veces hace difíciles los consensos, o que se logran consensos a través de compromisos que no necesariamente abonan en la ausencia de contradicciones, y sobre todo un proceso muy prolongado. Si es cierto lo que digo, que esto empieza en los años 80, pues llevamos 25 años en la reforma de la justicia y todavía no se ven para cuándo vamos a acabar. La noticia buena, creo yo, es que si de veras es un proceso que viene de abajo, podemos tener cierta confianza de que no se va a detener. Esto ya no depende, les digo, de las decisiones del presidente de la República o del Congreso. Esto depende de que hay una presión constante de la sociedad, y es la sociedad la que se va a encargar de ir encaminando las cosas, espero yo, en una buena dirección. Así como los consensos son difíciles, también son posibles. Creo que el tema de la reforma de la justicia, en términos políticos, diríamos, es un tema noble, en el sentido de que no es susceptible o difícilmente, más difícilmente, de partidización. No es propiedad de ningún partido. Hay algunos temas que están más identificados con algunos partidos. Creo que este tema es un tema transversal de todos los partidos, y en el fondo creo que es una buena noticia. Pues yo concluiría diciendo que esta es la perspectiva que yo quería presentarles del Estado de Derecho, la reforma de la justicia. Creo que hay que ver hacia atrás, hay que ver algunos años. Muchos de ustedes pues son jóvenes, ya para esto que les menciono quizá es historia, está en los libros, pero si queremos saber hacia dónde vamos, si queremos tener mayor calidad de ese México al que estamos aspirando, creo que hay que tener también esta perspectiva temporal. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fix Fierro por su muy interesante presentación. De acuerdo con lo que platicamos al inicio, vamos a dar la oportunidad a cada uno de los expositores, si quieren adicionar algo a las presentaciones que muy claramente hicieron con anterioridad, para dar paso finalmente, porque ya nos quedan escasos 15 minutos para cumplir rigurosamente con el horario, en beneficio y en respeto al público asistente, ¿sí? Para dar paso a las preguntas y respuestas. Entonces, la señora ministra, no sé si tengas algún... Sí. Muchas gracias. Bueno, yo sí quería hacer algún comentario en relación a lo que dijo nuestro amigo, en relación, por ejemplo, a los nombramientos de los consejeros por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo caso, si su hipótesis es válida, pues entonces también los ministros de la Corte, al ser propuestos por el Presidente de la República y ser designados por el Senado,
en última instancia podría pensarse que tuvieran algún compromiso, aun cuando intervienen los dos poderes en relación a su nombramiento. Yo estimo que en ningún caso, y lo puedo de veras decir, los consejeros de la Judicatura, una vez nombrados por la Suprema Corte, los 3 consejeros que nombramos en la Suprema Corte, lo hacemos con una transparencia y con una valoración de cada uno de los magistrados que en su caso llegan a ser consejeros, y de ninguna manera y por ningún motivo tienen ningún tipo de subordinación ni tampoco nos deben el estatus de consejero. Esto ha sido de veras un respeto a la autonomía del Consejo de la Judicatura que yo vivo constantemente, lo vivo todos los días. Desde luego tenemos las instancias de impugnación en relación a solo algunas decisiones del Consejo, como pudieran ser las revisiones administrativas por cambios de adscripción, por no ratificación o por alguna otra circunstancia, pero realmente son las revisiones administrativas con todo el procedimiento anterior que se resuelve en la Suprema Corte, y palabra no es porque yo lo esté diciendo, pero tienen absoluta su autonomía. Yo creo que más que un tema de la construcción del Consejo, de la supervisión y la vigilancia y la administración del Poder Judicial que tienen a su cargo, yo creo que más de comunicación con la sociedad. Yo creo que ahí sí tienen una falla muy importante el Consejo de la Judicatura para comunicarse con la sociedad de lo que realmente están haciendo. Y yo les comentaba el viernes que me desayuné con los magistrados penales en un evento que me invitaron a desayunar. Yo les decía, yo creo que la comunicación va en 2 sentidos. Es cierto que tenemos una dirección de comunicación social, pero ustedes tienen también que acudir a esa dirección de comunicación social para, de alguna manera, como dicen los periodistas, el control de daños, de una decisión que van a tomar importante, que va a repercutir, que va a tener un impacto mediático y que se tiene que comunicar adecuadamente. Yo por mi parte quiero decir que el procedimiento de selección de los consejeros de la Judicatura por parte de la Suprema Corte me parece adecuado. Y también quiero decirles que en el proceso de selección a la suerte, es decir, que se sorteaba quién iba a ser, pues en realidad y desafortunadamente a veces no tuvimos la fortuna de tener a los mejores magistrados ni a los mejores jueces como consejeros. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Licenciado Nader, si es tan amable. Muchas gracias. Muy brevemente, porque creo que podría ser muy valioso escuchar también a quienes nos acompañan. Creo que hay grandes coincidencias en lo que hemos expuesto cada uno de nosotros, y a mí me gustaría nada más concluir con la reflexión de que, si bien es cierto que la profunda reforma al sistema de justicia que estamos enfrentando en efecto no es algo que sea una moda, sino que tiene antecedentes muy válidos, pues también decir que no es nada sencillo, porque implica prácticamente todo el quehacer del mundo jurídico, del mundo político. Tiene que ver no solamente con diseños normativos, sino también tiene que ver con asistencia o alineación técnica, con equipamiento e infraestructura física, y pues sobre todo con un gran cambio en la cultura y en la capacitación de todos los actores y en los operadores del sistema. Y en la medida del desafío también está la medida de lo que se tiene que ir enfrentando para ir avanzando en lograrlo. Es una reforma muy importante que también requiere de muchos esfuerzos que seguramente pues todos tenemos que ir dando, y por eso el constituyente permanente en el decreto de reforma de 2008, hablando del sistema de justicia penal, dio un plazo de varios años para que esto vaya implementándose poco a poco por la magnitud del cambio que se requiere. Y no olvidar que, aunque en la reforma del sistema de justicia nos hemos fijado en los modelos que ocurren en otras partes del mundo, concretamente en Colombia, en Chile, en otros países, también es cierto que el constituyente se encargó de diseñar un sistema de justicia penal mexicano, que muchas instituciones del acusatorio nuestro no coinciden con las instituciones del acusatorio ortodoxo,
que se sigue en otras partes del mundo, y por eso tenemos que enfrentar un sistema de justicia nuevo, pero mexicano, y eso es una buena noticia también, porque no estamos siendo ajenos a nuestra cultura y a nuestra tradición jurídica. Gracias, licenciado. Doctor Ríos, por favor, si él tiene un comentario. Sí, muchas gracias. Solo para clarificar con respecto a lo que decía la ministra, sí, es cierto que la experiencia del Consejo de 94-99 no fue la mejor. Quizá un sorteo no es el mejor modo de elegir, o al menos no un sorteo sin ninguna restricción. A lo mejor se podía haber algún filtro, y dentro de los que pasan el primer filtro se puede sortear o no. Pero yo sí no quise decir, o sea, claramente quiero decir, no digo que sea un apéndice de la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura, y creo que los procedimientos han sido bastante transparentes y honroso el trabajo del Consejo, digamos, a partir de la reforma y de la Corte a partir de la reforma del 99 para acá. Pero sí es un diseño que es peculiar y que otros países han evitado. Por ejemplo, hay tres modelos digamos, tres tipos de conformación de consejos de la judicatura básicos. Uno, el que tiene mayoría de políticos, que ese es el peor porque básicamente no le da independencia a los jueces, ¿no? O sea, el Consejo de la Judicatura trata un poco de aumentar la independencia del Poder Judicial. Y en Bolivia, por ejemplo, se hizo un Consejo de la Judicatura, pero la legislatura nombra a prácticamente el 80% de los consejeros. Entonces, ahí no tiene mucho sentido el Consejo. El otro modelo es un modelo que yo creo que es favorable, que es de mayoría de jueces, no de representantes de los poderes electos. En México tenemos mayoría de jueces, pero la mayoría de los jueces está compuesta por jueces nombrados por la Suprema Corte y el presidente de la Corte. Y esta cuestión no solo es mayoría de jueces, sino es mayoría de los jueces nombrados por el órgano superior en la jerarquía judicial. Entonces, este es un esquema que es poco común. Entonces, quizá no se han generado los incentivos o no hemos visto, digamos, malos desempeños, pero hay unas pequeñas modificaciones quizá no estaría mal para poner en sintonía, pero claro, o sea, es solo un comentario. Gracias, muy amable. Doctor Fix, por favor, si tienes algún comentario. Yo dejaría el comentario. Muy bien, gracias. Vamos a pasar finalmente a la última sesión de preguntas y respuestas. Por favor, quienes pretendan hacer una pregunta, con mucho gusto levanten la mano. Micrófono, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta sería para la ministra Olga Sánchez Cordero. Si nos podría ampliar un poco más en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿qué es lo que nos viene, ¿no? Como nosotros como abogados? Porque creo que esta reforma constitucional pues va a traer pues una apertura en materia de amparo, en materia constitucional. O sea, me refiero, va a haber muchas acciones que van a poder acreditar los abogados, y que se va a abrir y va a ampliar muchísimo más, digamos, el trabajo del Poder Judicial, y pues que nos tratara de esclarecer un poco más las implicaciones de esta reforma en materia de derechos humanos. Pues yo te quiero decir que es si quieres que lo diga rápido, es una reforma que revoluciona prácticamente el tema del juicio de amparo. Es decir, muchas veces, y lo quiero decir aquí con ustedes, yo creo que la camisa de fuerza, las camisas de fuerza que se le fueron poniendo al juicio de amparo desde Vallarta, yo creo que por el tiempo en que vivió Vallarta, ¿verdad?, con un presidente como Porfirio Díaz, fue poniéndole realmente unas cadenas de fuerza, unas estructuras de fuerza al amparo que finalmente no servía para realmente la protección de derechos fundamentales, porque eran y son tantas causales de improcedencia. Lo que discutíamos el día de hoy en la Corte, sin más, lo que discutimos el jueves pasado, sin más, el interés jurídico para acceder
a tener oportunidad de que se te revise la violación que alegas en el juicio de amparo. Lo que yo les decía el día de hoy a mis compañeros en relación precisamente al amparo finalmente de los intelectuales que fue sobreseído no por la causa original de interés jurídico, sino porque no se podrían concretar los efectos jurídicos y no podrían tener una constitución los que interpusieron el amparo y otra constitución los que no le interpusieron, o finalmente este tipo de situaciones en las que el gobernado quedaba en un estado de indefensión frente al acto arbitrario de autoridad en forma de veras muy lamentable. Hoy tenemos, y ustedes tienen la gran oportunidad de empezar a vivir con una reforma constitucional en materia de una real protección de derechos fundamentales como México no había conocido. A lo mejor sí, el doctor Fix Fierro me puede corregir, a lo mejor en los inicios del siglo XIX sí teníamos un tipo de amparo como el que queremos para el siglo XXI. Gracias, muy amable, señora ministra. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, mi nombre es licenciado Eduardo Suárez González, de la Asociación de Economistas del Tecnológico de Monterrey, calmado, no sé, todos enderezados. Bueno, primero que nada felicitar al panel, está muy diverso, muy interesante, y yo vine aquí a informarme un poco de cómo estamos. Yo soy licenciado en Economía, no soy licenciado en Derecho, y valió la pena apoyar a la Fundación Beristain, y lo volveré a hacer con mucho gusto. Pero sí tengo alguna preguntita que a lo mejor es muy sencilla. Me llama mucho la atención que la magistrada en su brillante ponencia nada más mencionó una vez la palabra corrupción, y luego la mencionó el profesor de La Salle, y dice, bueno, pues es que ya Aristóteles había identificado la corrupción. Cuando dices que, a ver cómo me zafo de este policía, ¿no? Pero ya no había policías, o no sé cómo era. Yo quisiera preguntarles, oigan, este es un problema tremendo en México. Si vamos a seguir con esta mentalidad de esperarnos, ya pasaron 3 años, dice usted, de que el transitorio no se ha aplicado. ¿Ante quién nos quejamos? ¿Aquí? ¿De qué me sirve quejarme aquí? ¿Ante quién nos debemos de quejar? Lo que dice el señor Fix también me gusta mucho. La gente es la que propone. Oiga, entonces, ¿qué poco le ha dado la gente a la gente del gobierno? Porque él mismo reconoce que estamos rezagados. Yo no me estoy repitiendo lo que ustedes dicen. Ahora la pregunta es, probablemente sea para el doctor Curi, ¿cómo le hizo, que por cierto es académico de la Mexicana de Derecho Internacional, aunque ya se ha quitado unos kilos de menos? ¿Cómo le hizo Aristóteles para acabar con la corrupción? Porque aquí estamos hasta aquí. Bueno, es una pregunta interesante. Francamente, no sé si Aristóteles logró que se acabara con la corrupción. A lo mejor se murió primero y no se acabó con la corrupción, o vino otro tipo de corrupción posteriormente. Pero me parece que el comentario da pie. En efecto, el tema de la corrupción es un tema pues, que está presente, que está latente. Es innegable que también esto es un fenómeno contra el que se tiene que ir combatiendo, y en este sentido, al hablar de una transformación profunda al sistema de justicia, se tiene que hablar de una transformación profunda también a los métodos de llevar a cabo las actividades que a cada uno de ellos corresponde. Le hace también, entre otras cosas, el combate a la corrupción. El combate a la corrupción junto con otros aspectos que hay que ir abordando poco a poco, como la capacitación, la formación, etcétera, etcétera, son aspectos que necesariamente tienen que enfrentarse con la finalidad última de lograr un sistema que pueda ser lo más funcional posible para la sociedad que lo está demandando y que lo está exigiendo todos los días. Entonces, en efecto, es algo que se tiene ahí y contra lo que hay que estar combatiendo. Y me parece que cualquier reforma a cualquier sistema de justicia tiene que comprender, entre otros muchos aspectos, también el aspecto de la corrupción. Bien, vamos a dar paso a una última pregunta, profesor, estrictamente de tiempo. Aquí la señorita, por favor, si está amable.
Buenas noches, mi nombre es Leonardo Campo. Yo soy contador público y licenciado en Derecho y actualmente me desempeño para el gobierno federal, pero escuchando a cada uno de ustedes me venían muchas reflexiones a la mente, ¿no? Y sobre todo, y la más importante, en algunas de acuerdo, en otras no, pero sí creo que en manos de ustedes está ministra, abogados que litigan actualmente. Yo digo, trabajo para la Administración Pública Federal y es un poco más distinto, pero también ahí hay justicia. Lo único que creo es que nosotros somos muy jóvenes y aún en todos los cargos que se ocupan actualmente no hemos podido llegar, ¿no? Pero lo vamos a hacer en algún tiempo. Pero sí creo que en sus manos está el hacer algo, aunque sea muy poquito, y no esperar a que la reforma se dé, porque yo ahora, hoy, no lo creo. Yo no sé si lo voy a llegar a ver, ¿sí? Por todos los días que vivimos, por todas las injusticias que vivimos, porque definitivamente quizá haya solo estudiantes aquí, pero ya que llegas a desempeñar una labor, te das cuenta que en México es el país de la impunidad y que te invita a ser delincuente. Entonces es muy triste lo que está pasando. Yo, la verdad, por ejemplo, el profesor de La Salle dijo, en sus manos está el cambiar esto. No, yo no creo que esté en nuestras manos, está en las suyas. Entonces, en foros como este, sí me gusta por lo menos expresar que quien no puede acceder aún a imponer justicia ni a hacer leyes, pues piensa de ese modo, ¿no? Compartírselo a ustedes que pueden, para que en el día a día sea más fácil la convivencia, el Estado de Derecho que no vemos como mexicanos, ¿no? Muchos de nosotros emigramos o tratamos de buscar otras oportunidades en distintos países, porque como bien lo mencionó Julio, tienen estados de derechos más libres, más justos, pero todos los días como mexicanos nos despertamos y decimos ojalá hoy sea diferente. Entonces, bueno, nada más dejarlo a la reflexión, qué gusto escucharlos, qué gusto saber que tienen muchísimo estudio en esto, pero en la práctica de sus manos estamos nosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Me parece? ¿Quieres? Sin más, nada más agradecerles nuevamente su presencia, desde luego agradecer el honor de los expositores que hoy nos acompañan, así podremos seguir construyendo el México que queremos. Aprovechamos para invitarlos a la próxima mesa de reforma política y partidos políticos. Pues bueno, muchísimas gracias, los invitamos a pasar al vino de honor que Club Piso 51 y la Asociación de Exalumnos Militar les ofrece en el lounge del club. Muchas gracias y pues muy buenas noches.